tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, mitad de la semana, ¿verdad? Mitad de la semana. Y muchas cosas que no están por la mitad, sino que están enteras. No, sí. Oye, tembló la tierra ayer, fue el lunes cuando nosotros estábamos. Yo casi aquí. no la siento. Yo no la Pero en Nagua se cuartearon varias escuelas, que no es buena señal eso. No, y sobre todo no es buena construcción. No, es una señal buena de que las que no estaban bien construidas. De que no estaban bien construidas. O pudieron ser construidas para ganarse unos cuartos, no para que ellas se mantuvieran sin constituir un riesgo para los estudiantes. Sobre todo y una eso, Luis, pérdida de la inversión pública. Sí, eso significa que hay que ponerle supervisión a esas edificaciones escolares. Claro, que no sea un negocio nada más. Obviamente. Amigo, que no sea un negocio. Que saquen lo suyo, pero Caramba, que hagan las cosas bien. con propiedad y adecuadamente. Claro. Bueno, pero entonces, antes de meternos ya en la faena del día de hoy, recordemos que un día como hoy, bueno, no sé si fue exactamente un día como hoy, pero hoy cumplen 100 años el periódico El Caribe. El Caribe. El Caribe. Toda una institución. Recuérdate aquella vez cuando podía ser cualquier otro periódico. Consígueme un caribito ahí. Durante años Caribe fue sinónimo de periódico. Sinónimo de periódico, ¿verdad? Sí. Después vinieron otros Hubo periódicos. que pasar varias generaciones. Así es. Entonces, el director tradicional, histórico, emblemático del Caribe, Germán Emilio Horner, no está, por supuesto, con nosotros ya. Que fue un hombre de... nosotros le decíamos ultraderechista y cosas, pero era un hombre flexible, claro, y agradable. Jugó su rol, definitivamente. Entonces CDN, el canal CDN cumple 25 años, Sí. como si fuera ayer. Eso lo inició, yo iba a decir lo inició inicialmente, lo inició Saúl Pimentel, mi querido amigo, que tiene al momento.net y demás hierba, y después le vendió eso al Banco Popular. Y que le comenzó con el sistema de noticias 24 horas. Sí. Y así se quedó. Pero lo importante de esto está el rol que en beneficio de la sociedad dominicana ha jugado el periódico El Caribe para la democracia, para la consolidación institucional, para el equilibrio institucional más bien. Tanto El Caribe como CDN después. Sí, en el caso del Caribe, Luis, es recipiente de parte importante de la historia nacional. Así Me dicen es. que ellos tienen un proyecto de sacar las 75 portadas más importantes. Bueno, quizás resaltantes, porque importantes fueron todas, Ya. pero toda una tradición del periódico El Caribe, y felicitamos el actual director es Nelson Rodríguez. Amigo, un gran amigo. Nuestro amigo estuvo un tiempo en el periódico El Diario Libre, pero de ahí pasó como director. Él empezó en El Sol. En El Sol. Sí. En El Sol estuve yo también en su momento, en la oficina local. El Sol comenzó en Santiago, igual que el canal Colorvisión, que comenzó en Santiago. ¿Sabes que cuando la estaba en primera Santiago? emisora color, entonces El Sol en Santiago, y había una oficina local. Ahí trabajé yo en la oficina local. En ese tiempo la oficina de Santo Domingo la dirigía Cabito Gotrop Viñeiro. Tú sabes que cuando estaba en Santiago, su director fue Oscar Gil, el día.
Y yo recuerdo que Atuey me mandó a hablar con él. Eran esos trajines que estábamos. Yo no había leído un libro de él, pero fue muy agradable en el encontrarme. Yo no sé después por qué se deterioró tanto su salud. Pues años después lo encontré en el Conde y Sí. no era el mismo hombre que Muy yo talentoso, pero después Sí, tuvo sus problemas. Así es. Pero bien, entonces uno debe reconocer todos estos aportes. Lo mismo que un documental que ha preparado el Banco Popular. El Banco Popular ha preparado un documental que va, bueno, ya lo lo dio a conocer en una función privada. Don Alejandro, ese tremendo emprendedor que fundara el primer banco comercial netamente privado, netamente dominicano. Privado y netamente dominicano. Porque la primera estructura financiera del país la fundó un puertorriqueño, Santiago Michelena, que era el dueño de la casona donde actualmente está la Cancillería, que la gente le decía el Palacio Michelena, y que llegado al poder el jefe se antojó de esa casa. Imagínate. ¿Esa fue la casa del jefe? Sí, sí. Santiago tuvo que vendérsela. Porque... Como era natural en esos tiempos, ¿verdad? Claro. Bueno, pues realmente don Alejandro Grullón yo lo traté muy de cerca. Yo hablé un par de veces con él. Yo lo traté muy de cerca y don Alejandro fue todo un caballero. Eso te iba a decir, muy caballeroso. Muy caballeroso, ¿no? Todo un emprendedor. Y la fundación del Banco Popular no quedó ahí. Además, me dicen, eso lo supe recientemente, que fue un día que, qué sé yo por qué cosa, a él le negaron un préstamo. Un préstamo. Así es la cosa, está bien, voy a crear un banco. Y entonces tomó la iniciativa, hizo los arreglos del lugar con otros empresarios. Y de ahí Santiago pues, era en ese momento un grupo muy altruista, donde estaba Popi Bermúdez, Jimmy Pastoriza y esa gente que le apoyaron en ese esfuerzo. Ya vemos lo que es la institución que es el Banco Popular y lo que ha contribuido ya al Grupo Popular, no solamente un banco, el Grupo Popular, incluso lo que ha parido una serie de instituciones de carácter social, fundaciones, por ejemplo la Fundación Institucionalidad de Justicia. Todas esas instituciones se crearon bajo la iniciativa de don Alejandro Grullón para consolidar, para fortalecer la institucionalidad, para afianzar la democracia en el país. Así es. Y realmente don Alejandro fue todo un referente. Y es bueno que se haga este documental, Luis, porque las nuevas generaciones tienen que saber quién fue don Alejandro Grullón, ya es que él es, su trayectoria vital, una referencia importante para la vida del país. Claro, y el asunto debe uno resaltar ahora aquella expresión de que no es solo cómo se comienza, sino cómo termina. Él comenzó bien y terminó muy bien. Muy bien. Muy bien, siendo ejemplo, porque recordemos que muchos bancos u otros bancos de capital criollo nacieron y se quedaron en el camino. Así es. Porque sus emprendedores, sus iniciadores, hasta cierto punto, o se desviaron o cometieron algunos errores en el camino que no fueron ni desvíos ni errores que cometiera don Alejandro Grullón. No. Fue realmente todo una resiedumbre de integridad, de verticalidad, de responsabilidad, a tal punto, Danilo, que yo recuerdo un sábado, como hoy, había como parte de esas escaramuzas que hay, competencias que se dan. Más que escaramuzas, guerras sucias. O guerras sucias que se dan en distintos intereses, distintas actividades de los negocios, las actividades económicas, comenzaron a regar una serie de especies para hacerle daño al banco. Y unos rumores. Y bueno, esos rumores crearon una preocupación tremenda y don Alejandro suspendió su descanso de fin de semana en la Romana y cogió para acá. Y convocaron a una rueda de prensa de emergencia en la sede del Banco Popular, en la isla Kennedy. A mí me invitaron, yo estuve allí, y don Alejandro negó
lo que se estaba diciendo de la situación económica del banco y dice, y el que lo dude, que venga el lunes. El banco está cerrado hoy, comercialmente. Creo que en ese tiempo los bancos sábado y domingo no trabajaban. Dice, pero el lunes el que quiera retirar su cuarto, que venga a buscarlo, que yo lo voy a esperar para recibirle. Oye, Danilo, déjame terminarte porque eso fue son lecciones de vida, eso es histórico. Dice, los voy a esperar con los brazos abiertos y con las papeletas en la mano para recibirlos a papeletazo limpio. Entonces, oye, eso fue suficiente. Esa expresión de don Alejandro Grullón, que yo como ahora recuerdo eso, fue suficiente para que todas esas maledicencias que se estaban diciendo y falsedades que se estaban diciendo en contra o en perjuicio de la imagen del Banco Popular quedaran sepultadas por la resiedumbre, por la credibilidad, la seriedad que se le reconocía a don Alejandro Grullón. Y la estatura moral. Exacto. Pero yo te iba a pedir que contara esa historia desde que tú comenzaste, pues tú la has referido varias veces y es una gran historia. Una historia que yo no sé cómo manejan el documental, pero hay en la historia militar. Esa partecita debería estar ahí. Sí. Debería estar ahí porque mira, eso fue y con emblemático. Tú sabes que en la historia militar. ¿Tú sabes lo que es convocar? El que quiera, el que lo dude, que venga el lunes, que lo vamos a recibir para entregarle su cuarto, el que lo quiera, que lo vamos a recibir a papeletazo limppo. Entonces te voy a contar que en la historia militar hay un guerrero japonés famoso, paradigmático, Miyamoto Musashi, que tiene en su libro Los 5 Anillos, dice, el guerrero debe permanecer inquebrantable, infirme, aunque sea dura la batalla. Y esa fue una línea de pensamiento que guió durante toda su vida a don Alejandro Grullón, porque esa no fue la única maniobra altera contra ese banco. Se hicieron otras, muchas. pero el Banco Popular resistió las embestidas de todas esas tormentas. Y ahí lo vemos con su solidez conocida, su credibilidad acreditada. Bueno, eso merece que vayamos a la pausa para no ligar una cosa con otra. Vamos a la pausa, director. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone en tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo que sueña, al ritmo que lo logra, al ritmo que tú ríes, al ritmo que crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo que se mueve, al ritmo que vivimos, al ritmo que celebro, al ritmo que haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento.
Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Este es Niels. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Niels, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Bueno, la delincuencia internacional está impresionante. Impresionante. Esos dos grupos en sus anchas, diríamos, pero se la quieren poner estrecha a las autoridades, que uno no sabe por qué da lugar a que cualquiera viene aquí al país, se aposenta, se mete aquí y invierte, hace negocio, se exhibe en los lugares públicos. Acuérdate de Figueroa Gómez. Sí, se convierte en un jeque, en un benefactor. Bueno, uno de este grupo era influencer, se hacía virar haciendo cosas. Claro. Gozándosela, porque esto es un paraíso. Claro. Bueno, pero de todas maneras las autoridades, particularmente el caso del Ministerio Público, está cargando pesado. Cada día se descubren nuevas cosas. Ya no solamente estas partes que se descubrieron. La finca que tenía uno de los últimos implicados solicitados en extradición. Ya la Procuraduría, no sé si es hoy, que va a conocer. Unos delincuentes de grueso calibre. Mira la flotilla de carros de toda gama. De altísima gama. Entonces, nada, son unos vive bien. Sí. Aquí tú sabes que todavía han amenazado a la princesa heredera de Holanda y al primer ministro. ¿Tú te imaginas? O sea, son tigres de juegos pesados. De juegos pesados y de armas a tomar. Entonces, pero sin embargo aquí todo cabe, todo entra. Entonces, ¿cómo es posible que no haya más controles? Y que, por cierto, ahora las autoridades están, pero creo que fue porque le comunicaron, porque no. Aquí muchas cosas se descubren porque las dicen de aquel lado. Y mire, estamos buscando a esta lista de gente. Bueno, Luis, aquí encontraron a una fugitiva húngara que tenía años yendo pero ya estaba aquí, hasta se había casado con un criollo. Claro. Y todo, la estaba pasando muy bien. Criollizando su situación. Sí. Y bueno, entonces es porque esto es por la falta de controles o por las complicidades, porque muchas veces las cosas se saben. Pero hay una, diría Guido Gómez, unas colindancias o conchupancias que se forman ahí, que entonces le facilitan, le ponen alfombra de oro o de plata. Bueno, Luis, uno de estos tipos fue detenido con 9 kilos. Y lo que le pusieron... En el 2015 lo detuvieron y uno de ellos, no sé si es el mismo, se suponía que estaba preso. Pero estaba suelto. Sí. Mira la húngara que estuvo aquí. Pero estaba en libertad el ciudadano. Y entonces ahora, porque de aquel lado del río dicen que lo estaban buscando, que amenazó a la princesa y al primer ministro, aquel que tú dices. Sí. Entonces, porque hay una denuncia concreta, entonces es cuando las autoridades se mueven y le echan mano y funcionan. Ahí denuncia también Jenny Berenice, que es la encargada de persecución de la corrupción y demás, y delitos y demás cosas. Ahí denuncia también una trata humana, una trata humana. Aquí había un tipo que tenía un negocio donde había rusas de muchísimas nacionalidades. Entonces, esta trata, no trata poca cosa, no, sino, dice Jenny Berenice que indicó que también en la trata de personas
es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en todo el mundo, al destacar que los grupos criminales, porque de eso se trata, de criminalidad, obtienen beneficios mucho más o por encima de los 3.000 millones de dólares de víctimas rescatadas. O sea, ya algunos esfuerzos que se han hecho, y ya tú sabes las que no se saben, sí. Unas 185 víctimas que han sido, de personas que han sido rescatadas en República Dominicana desde el 2021 hasta la fecha. Imagínate, esas son las que se saben. Las que se saben que se pudieron, casos que se pudieron descubrir y darle seguimiento. Imagínate aquellos que han sido tratados más brumosamente y que han escapado del brazo de la justicia o de las autoridades. Pero bien, en este caso, por las personas las autoridades que han estado cargando pesado, 17 condenas obtenidas. Esto fue producto se manejó en un seminario para tratar el tema. Destacan avances en la lucha contra la trata. Joanna Bejarán destacó los avances en la lucha contra la trata al resaltar el trabajo que realiza desde el Ministerio Público tras la implementación de un plan estratégico que refuerza la Procuraduría especializada contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Bueno, ella es la encargada. Esta es una dependencia de la Procuraduría de la República y en esa condición estaba Jenny Berenice hablando sobre este tema. Están trabajando las autoridades dentro de todas esas cosas porque siempre se filtran, siempre se esconden algunas. Ese tema de la delincuencia internacional debería, ya que fue develado para los fines, debería dársele un seguimiento. Yo te dije que hace 15 años la revista alemana Spiegel publicó un amplio reportaje. Yo recuerdo que la tradujimos y lo hicimos publicar en varios sitios, que decía que nuestro país era un paraíso para delincuentes internacionales, porque ellos habían localizado varios delincuentes que estaban huyendo. Había como 5 delincuentes connotados que la estaban pasando muy bien en Sosúa, instalados y todo. Que a menos que no sea porque hayan unas complicidades o irresponsabilidades de por medio, porque alguien, autoridad, pudiera estarse beneficiando de esto, solo así pudieran no descubrirse estos casos, porque cuando se instalan estos ciudadanos, yo recuerdo en otro tiempo, cuando llegaba de que un blanquito, eran medio racistas alguna gente que esas opiniones, pero un blanquito, un capitaleño, ¿cómo es que llamaban? Un extranjero, un foráneo, siempre se ponían ojo avisor, y el alcalde o quien fuera, y yo no estoy hablando necesariamente de los tiempos de la dictadura, más para acá, qué sé yo, como que buscaban la forma de averiguar de quién se trata, pero no, ahora, antes no se podía vender las propiedades, los extranjeros no podían comprar propiedades, pero después con la apertura. No, la apertura, el mundo, no podemos estar a espaldas al mundo, no podemos estar a espaldas de las inversiones, entonces hubo que flexibilizar aquello, y ahora cualquiera, hasta un delincuente con mucho cuarto, puede comprar las propiedades, Luis, y comprar el país y se lo venden. Hay una historia que se ha contado muy poco. Esa historia yo la conocí por unos amigos que trabajaban en el organismo de inteligencia del Estado. Aquí vinieron un matrimonio ruso que le dieron un tumbe, pero no cualquier tumbe, un tumbe grande a la mafia, a un grupo mafioso ruso. Y construyeron, creo que por Samaná, una especie de palacete, yo lo vi de lejos, palacete con todos los lujos. Y creo que se lo han entregado a la UAS. Porque pero esas inversiones, Danilo. Lo que te iba a contar es que vinieron los de la mafia rusa y hasta los perros los mataron. A esa gente por el bajo fue que lo descubrieron. Y esa historia quedó... Eso quedó ahí. Nadie por esas mismas complicidades, porque lo que pasa es que esa gente vienen
y encuentran muchas veces o generalmente socios locales, Claro. o gente que tratando de aumentar sus ingresos o mejorar sus condiciones, se ofrecen abiertamente para enrolarse en esos negocios sin profundizar, sin tener la delicadeza de profundizar en los orígenes y lo que puede haber detrás de esos dineros. Y se enrolan y se asocian. Y entonces eso legitima muchas veces o generalmente esas inversiones. Por eso tú ves esas cadenas de estaciones de gasolina, de estaciones de qué sé yo qué cosa, negocios dealers o qué sé yo, todo ese tipo de cosas y otras más. Entonces encuentras socios, entonces encuentras a veces algún funcionario o personaje influyente del gobierno de turno, porque eso hace mucho tiempo para acá que viene así. Entonces que funcionarios que muchas veces no se hacen, o todas las veces no se hacen de mucho cuarto, porque generalmente salen, el que tiene posiciones altísimas, generalmente sale buchú. Poca gente sale en la indigencia como salió, ¿cómo era que se llamaba el director de aduana? El director de aduana en el tiempo que murió en una casa atrás. Claro. Entonces poca gente tiene esa resiedumbre moral. Esa resiedumbre moral para que te pasó, no por el fango, sino pasó sin enlodarse, sino por los cuartos sin que se le llenaran los bolsillos. Sin que un centavo se le pegara. No se le pegó un centavo. Entonces poca gente tiene esa capacidad, esa resistencia. Al contrario. Entonces esos funcionarios no es necesariamente que se lleven los recursos públicos para su casa. No necesariamente. Una es o que se asocian con esos inversionistas extranjeros no sabiendo si el dinero es suyo o no. O también traficando con influencia para que burlen al fisco y muchas veces, o en esos casos, dejen de pagar los impuestos que deben pagarle al fisco nacional. Entonces, en esas complicidades terminan afectando al gobierno y ellos, los que hacen eso, saliendo bien buchú de los gobiernos. Y los gobiernos terminan desacreditados, muchos de ellos, no solamente algunos funcionarios, y muchas veces entonces el muerto se le pega a la imagen de la situación mal hecha o mala vida, se le pega al partido tal, al gobierno tal, y se etiqueta una mala imagen porque a alguien que se escogió para ir a un puesto público, bueno, en el camino salió dañado. Por ejemplo, fíjate, ahora mismo el gobierno de Abinader, debe ser cuidadoso. Tiene que cuidarse. Sí, por ejemplo, Guido Billo es un billonario. Lo de Billo es además de millonario. Sí. Entonces, en Haití, pero está objetado por los canadienses. Mucha gente ha resaltado que en la lista que ofreció el presidente Abinader, él no está. Porque esta mañana oí yo a un pastor político que estaba refiriéndose a ese tema, que Carlos Peña. Carlos Peña, que porque él no está. Sí. Carlos Peña fue PLDista, renunció y ahora tiene un movimiento político. Y dice muchas cosas interesantes y denuncia otras también importantes. Entonces, esta mañana yo vi un video que está en las redes donde él justamente se quejaba de eso. Dice que no sabe si es por olvido o por qué fue, y si es por olvido, bueno, pero que resulta que Gilbert Billo ha hecho muchísimas inversiones aquí. Es propietario en estos momentos de casi del 80% de las estaciones de combustible. Y uno de sus principales empleados, CEO de su compañía, es Pablo, el apellido Portes, Pablo Portes, que es el asesor financiero del gobierno. Y Pablo Portes tiene una empleada que seguro que no asesora muchas cosas, porque generalmente estas personas ligadas a los grupos económicos los ponen allí con un listado de contrapesos. Sí, pero bueno, se dice que él ha puesto una empleada de él que ha terminado encargada de manejar
los asuntos de los combustibles en industria y comercio. O sea, para pichar el juego desde adentro. Desde adentro. Y ahorita mismo... O sea, tienen el ampalla, no en contra, sino el ampalla Sí. a su favor. Entonces, estas cosas tienen que ser revisadas de urgencia. Pero claro, por el ahorita gobierno. mismo, Luis, ahorita lo estoy refiriendo de una conferencia de prensa que se hizo a mediodía. El presidente del Colegio Dominicano de Abogados denunciaba que el grupo de Guy Belvillo se quiere apropiar del proceso de fabricar las libretas de pasaporte. Entonces, Se quiere el apropiar- presidente Abinader tiene que ser cuidadoso. Tiene que ser cuidadoso con estas cosas, perdón, para que no se le peguen muertos que no corresponden, porque Sí. después, cuando los gobiernos, inclusive no solamente estando el gobierno, cuando está el gobierno comienza la oposición a decir cosas y bueno, y es bueno que los gobiernos tengan oposición. Claro. Lo único que a la oposición se le va a veces la mano y la lengua. Y la oposición en todos los gobiernos, que incluso critica muchísimas cosas que después que se le olvida cuando ellos fueron gobierno. Así O es. si vuelven al gobierno también entonces se le olvida. Oye, tienen un problema de memoria tremenda. Invierten los papeles. Ahora mismo hay mucha gente del gobierno actual que la oposición denunciaba muchísimas cosas y no las ven. Y después, con respecto a la oposición, los que son oposición ahora, lo que ellos hacían y mal hacían y en demasía, por Dios, ya se le olvidó. Entonces ahora están diciéndole orejú al burro. Tú sabes que del día pasado alguien sacó una colección de entrevistas que había hecho y sacó una en la cual Danilo Medina acaba contra las pretensiones reeleccionistas y que él nunca nunca estaría sí, ahí. él nunca buscaría una reelección porque basta con un periodo, porque aquello que y después cambió totalmente. Totalmente, no, después. No solamente se fue por la segunda, sino que quería la tercera. Quería la tercera. Ahora sí, le hicieron no lo dejaron llegar a home. No. Y entonces eso se me parece a aquella vez que tú siempre lo has mencionado, lo que nos dijo el amigo Hipólito cuando recién llegado de España, cuando fue a visitar a los ¿Qué reyes dijo allá. a ti? Yo... Y tú le creíste, por X cosa, Luis, tú le creí. Claro, por X cosa, yo caí en Palacio, en su despacho, y entonces digo, presidente, usted se va a reelegir. Le estoy por preguntar eso a Abinader un día de esto. Y entonces, pero personal, no así por aquí. Entonces, él y yo nada más. Entonces le pregunté, presidente, ¿y usted? No, Luis, no. Mira, Luis, hay que estar en esto. Para Y te tú digo, sabes. mírame a los ojos. Mírame bien, mírame a los ojos. Mira, hay que estar en esto. Yo no duro aquí ni 2 segundos más. Después que... caray. Después de los pocos días de que por necesidad nacional. Sí, que el carguito estaba bueno. El carguito, que le gustó el carguito. Sí. Y fue un errorcito porque, imagínate, Sí. el director nos dice que nos vayamos a la segunda pausa, la última. Vamos a ver. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo que sueña, al ritmo que lo logra, al ritmo que tú ríes, al ritmo que crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo que se puede, al ritmo que vivimos, al ritmo que celebro, al ritmo que haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye,
No hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Danilo, hay muchísimas cosas todavía que se nos quedan. Bueno, la situación de la salud, Luis. Sí, la maternidad de los Minas se denuncia. Creo que me dijiste que ya quitaron la presión. Acaba esta mañana de suspender al director y a la encargada del departamento de neonatología. Un ciclón batatero. Sí, eso. Que el editorial del Listín Diario eso es lo que trata hoy. Bueno, era necesario porque las circunstancias ameritaban una intervención radical allí. Penoso, yo no sé qué tenían que esconder porque en días pasados el colegio médico fue para allá. La sociedad de neonatología. Cogieron para allá, pero le impidieron a los médicos impidiéndole ingresar a un hospital. Oye. Sí, pero Mario acaba de hacer una cosa buena. Formar una comisión mixta. Las comisiones no funcionan. Es bueno, mixta. Está el colegio de... Sí, pero ya el colegio médico dijo esta mañana a su presidente que esa comisión, si no está la UAS, si no está las asociaciones, ¿cómo se llama? De neonatología. De neonatología. Y el colegio están los dos. Pero otras entidades de especialistas relacionadas con el tema neonatal por ahí, o infantil por ahí. Varias asociaciones que tienen que ver con ese tema. Y la representación de la UAS, que sea realmente una comisión bien integrada. Porque tú sabes que aquí las comisiones perdieron su crédito en su momento. Sí, si tú querías que algo no se descubriera... Nombra una comisión. Nombra una comisión. Eso fue famoso en los tiempos de Balaguer. Una comisión encargada de tal cosa, no se resolvía nada. Las comisiones tienen que ser para resolver. Entonces, aquí algo tiene que estar pasando Obviamente. Se dejó que pasara. Porque, bueno, se denunció ahora 34 niños pequeñitos que por X razón se murieron. Bueno, pero dicen algunos por ahí que eso es mal contado, mal contado. Sí. Y fíjate que creo que fue en el 2019, las cifras registraron 280, ¿cuánto? Casi 300 niños muertos. O sea, esto viene de viejo. Esto es recurrente. Hay que ver, porque en el caso de los 34 de ahora, creo que cerca de, no sé si de 20 y pico, 25 por ahí, eran de madres parturientas dominicanas. Si son dominicanas, entonces el caso es grave. Porque el caso es más grave. ¿Por qué? Porque no porque el caso, porque sea haitiana no deja de ser grave, no. Es que en el caso haitiano tiene una justificación o una razón especial. Es que estas mujeres salen embarazadas, no tienen el tratamiento riguroso, el chequeo periódico que necesitan, y que resulta que solamente vienen a parir después que pasaron. A veces con el muchacho que a veces lo paren en el camino de la frontera para acá, porque el asunto es que el muchacho caiga de este lado. Y entonces hay ese problema. Y realmente, al no llevar el récord y la atención mes por mes que deben tener, entonces viene ese problema que por ello he oído a veces a algunos amigos de la comunicación
resaltando el problema que hay aquí con la mortalidad infantil, la alta tasa de mortalidad infantil. No espérese. Vamos a registrar, a revisar primero si hubo, primero, cuántos de esos fallecidos, niños fallecidos por las razones que sea, son de parturientas dominicanas o de parturientas haitianas. Y si esas parturientas haitianas vivían aquí ya, que cuántos chequeos tenían, o si vinieron solo para parir, sin ningún tipo de atención previa. Entonces, no me le meta a gente que vienen de manera indocumentada, de manera camuflajeada o irregular, desde todo punto de vista, no me le meta eso a las estadísticas nacionales, porque les va a desacreditar realmente la imagen o los controles de esas, la credibilidad de esas, o confiabilidad o legitimidad de esas, de esas estadísticas. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, porque después abultan. Claro. Que por cierto, por ahí vi esta mañana. Bueno, pero tenemos un video que yo le mandé al director. Voy a decir muy en síntesis, muy breve para entonces ponerlo. Vi en las redes esta mañana y lo capturé. Yo no sé qué tanto sea así, pero que a mí me extraña el comportamiento de la ministra de la Mujer del gobierno actual. Esa ciudadana a cada rato tiene un tema. Ella, por lo visto, es o pro haitiana, pro todos esos grupos, es pro aborto, es pro 50.000 cosas. No quiero decir vaina, pero bueno, es lo que más se parece. Oye, pero realmente este gobierno tiene una serie de ministros y de directores, una serie, porque no son 2 o 3, que es lo más efectivo en hacerle daño al gobierno, en fuñirle la paciencia y la imagen al gobierno. Y entre ellos está la ministra, la jodida ministra del actual gobierno, ministra de la mujer, que yo no sé de dónde salió, ni por qué la pusieron, ni por qué le aceptan todas las cosas. Acaba de que se filtró un acuerdo con un organismo internacional para permitir ¿cómo es que se llaman estas casas de acogida? De acogida de parturientas haitianas, de mujeres haitianas. Pero eso es gravísimo. Muy grave. Pero eso es gravísimo. Grave. Entonces, yo creo que si yo voy a poner el video, es el director que lo va a poner, pero yo le doy el visto bueno, director, de esta ciudadana que está denunciando eso. Si eso es así, lo menos que amerita esa ministra de la mujer es la destitución. Mínimo la destitución, mandarla para su casa para que ella comience a coger su casa de acogida para quien le dé la gana, pero que no coja este país de acogida de cosas que no deben ser. Vamos a poner el video de la denuncia que hace esta señora. Mientras nos estaban durmiendo con la Gallup, nos durmieron totalmente. Se publica tras bastidores que el Ministerio de la Mujer ha firmado un acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones para hacer casas de acogidas para mujeres migrantes haitianas, pero se olvida de las mujeres dominicanas que no encuentran camas en los hospitales porque ya las haitianas las han copado al 100%. El acuerdo firmado por el Ministerio de la Mujer con la Organización Internacional para las Migraciones es de carácter nacional. Y en ese acuerdo, ¿qué es lo que hicieron? Extrajeron partes de los artículos de la ley de trata que fue retirada por el presidente de la República del Congreso Nacional, y también escogieron el artículo 77 del proyecto de ley sobre la violencia contra la mujer que reposa en el Senado de la República, y hicieron ese acuerdo con esta gente. O sea, ellos se convirtieron en Congreso Nacional perdón, para ellos mismos aprobarse sus propios proyectos de leyes y sus acuerdos, violando las leyes de la República y la Constitución. Mientras nos estaban durmiendo... Hicieron un arroz con mango, cogieron, Danilo, una denuncia gravísima, un pedazo de una ley y un pedazo de la otra, y entonces ellos se convirtieron, el Ministerio de la Mujer, en complicidad o en condescendencia con este organismo pro mujeres también. Es internacional que para firmar
acuerdo con un organismo internacional, eso tiene que pasar por el Congreso. Pero claro, eso tiene que pasar por el Congreso. Han hecho un injerto y han hecho de legisladores con la complicidad o la anuencia y la irresponsabilidad, bastante irresponsable, de la ministra de la Mujer. Esto debe ser investigado porque hay muchísimas cosas que le están haciendo miembros del gabinete al gobierno del presidente Luis Abinader, que son pesarosas, que son azarosas para la suerte de este país y los intereses más importantes de este país. Entonces no puede ser, porque el gobierno para los fines tiene el enemigo adentro, o el país, los intereses del país tiene el enemigo dentro del gobierno en algunas áreas. Por eso tú ves que un ministro de Economía y Planificación se pronuncia que el país es racista, que hay una viceministro que se pronuncia que tal cosa, que hay una ministra de la Mujer que hace lo que le da la gana y es pro aborto y pro una cantidad de cosas. Pero ¿quién ha visto esto? Entonces no puede ser, debe haber una línea de gobierno. Aquello que decía Danilo, que no cumplió nada tampoco después, de que su gobierno iba a ser como una especie de no de orquesta, sino de sinfónica, totalmente afinada. Y todo el mundo apegado a las partituras. Y él con un oído muy fino, para aquel que se apartara de la partitura, partirlo en dos. Por Dios. ¿Y qué pasó? Entonces, muchísima gente desafinó y siguió tocando de lo más bien. Oh, pero por Dios. Entonces, no repitamos. Así es. Entonces, si eso no es una línea de gobierno, eso no es, porque el presidente ha dicho, y no puede haber dos discursos, o una gente haciendo una cosa y otra diciendo otra. Entonces, por amor a Dios, vamos a afinar esto, y ahí, si no, el presidente, que aquella gente que se salga, como los caballos, que se salga del trote, que se salga del paso, que lo meta en cintura, es lo único. Entonces, señores, hay veces que hay algunas renovaciones que son necesarias, algunas limpiezas, actualizaciones que son necesarias en los gobiernos. Mira, nosotros que fuimos antibalagueristas, tú y yo y mucha gente más, en su momento, sin embargo, hemos tenido que venir a reconocer una serie de cosas después. Porque Balaguer podía equivocarse cualquiera, pero él no. Y aquel que ponía a equivocarse al gobierno se fuñó. Había un sustituto y había siempre a quien poner. Entonces, y en un gobierno moderno del presidente Luis Abinader, donde hay quejas todos los días de que muchos compañeritos quedaron fuera, que no han encontrado cupo, y que le han prometido y que no los han incluido. Pero vamos a buscar un compañerito de eso que realmente esté fuera. Hay muchísima gente que yo sé, por ejemplo, que ha quedado fuera. Yo sé de, por ejemplo, un general de la policía retirado, fue comandante en Baní, amigo mío desde cuando era raso. Él siempre veía a ese muchacho, siempre lo pongo de ejemplo a cada rato. Con su libro, estudiando leyes, se hizo abogado y dentro de su... Y tuvo los reconocimientos que le permitieron los hacer. Y dentro de su actividad y su institución, llegó al generalato. Bueno, ya lo pasaron a retiro, bastante joven, y después se roló en la política, le consiguió de 21 a 23 mil, alrededor de 21.000 creo que fue, 21.000 miembros al PRM, para proyectos del PRM en su campaña. Y le dijeron, general, tire para adelante. General, tire para adelante, no se preocupe, como en batalla, en la batalla. Y el general tiró para adelante, y entonces después se olvidaron de general. El presidente le ha dicho varias veces que se ha encontrado por ahí. Eso viene. Me siento avergonzado con usted, lo último que le digo. Creo que era en febrero. Febrero pasó el otro día, pero pasó. Y no ha pasado nada. El general Hilario. Oh, por Dios, ese es uno de los casos. Entonces, con tantos funcionarios malos, pero presidente, quite uno, vote uno de esos maletas que usted tiene ahí. Y no me diga mencionarle cuáles, porque hay muchísimos que no sirven para nada ahí. Y entonces,
Por cierto, una persona le mandó a la primera dama, le mandó un correíto. Pero mire, general Hilario todavía está, ella dice, por Dios, y todavía está, todavía está penando. Todavía está, no ha resuelto eso. Ay, caramba, qué cosa. Qué sé yo, en casos así, por ejemplo, la distancia es la almohada. Mire, acuérdate de tal cosa, hay que decírselo. Porque la almohada resuelve muchas cosas. Sí. Y suerte, porque las almohadas a esos niveles realmente... Le dirigen la vida a uno, nosotros sabemos de eso. Sí, pero a esos niveles altos, una de las almohadas contribuye al contrapeso, al equilibrio, y a resolver muchas cosas, y a ayudar mucho. A ayudar bastante. Ayudar mucho. Sí. Porque hay sumas que restan, pero hay ayudas que ayudan de verdad. Sí, que cambian. Y una buena compañera. Una pequeña ayuda de almohada que pone grandes diferencias. Claro, pone la grande. Y la primera dama pone la gran diferencia. Claro. O sea, y resuelve muchísimas cosas. Entonces, qué sé yo. Traigo eso a colación, porque es un tema que yo conozco, informaciones que yo... de gente que yo conozco. Entonces, la idea es, bueno, pero si hay tanta gente... compañeritos no solamente pequeñitos, compañeros más grandes, que no han visto a Linda todavía. Entonces, ¿por qué durar tanto con alguna gente ahí que no...? Iba a decir ahorita, a propósito de eso, que Carolina y Mejía, que es la actual alcaldesa, y Paliza, el ministro administrativo, según los reglamentos internos, que eso se lo cambiaron el otro día para venir con la reelección. Sí. Paliza y Carolina no pueden aspirar a vicepresidente ninguno, porque le están prohibidos los estatutos del partido. Están fuera de juego. Fuera de juego para él. Y se dice que ambos tenían cálculos. Yo no sé, yo creo que no, porque Carolina ya no va a volver a aspirar a la vicepresidencia. Entonces incluso ella no tiene aspiraciones tampoco a quedarse en la alcaldesa, en la alcaldía de ahora, a tratar de repetir. Un pajarito por ahí, no fue el de Chávez, le sugirió que si el gobierno ganaba de nuevo, el proyecto seguía, que hay sus bemoles, pero bueno, que sí seguía, una posición importante para Carolina. Eso se lo dijeron al padre de ella. ¿Sabe cuál podría ser? Ministra de Relaciones Exteriores. Lo estoy diciendo por primera vez en público, porque nadie ha publicado eso, y es un dato de primera mano. Primero, segundo, tercera mano, pero es un dato. Y entonces... cuando el padre de ella le dijo a una persona amiga mía, y por eso sé lo que estoy diciendo, le dijo, no, ella no va a repetir. ¿Pero qué pudiera hacer yo? O por canciller de la República. Y dice, ¿verdad? Yo no había pensado en eso. Bueno, para una persona que tiene cálculos superiores. Dijo el agudo padre. Sí. Pero yo no había pensado en eso, verdaderamente. Entonces, o sea, que no duden ustedes que si... el asunto hubiese un bateo y corrido, se cae una viga, es un bateo y corrido, eso hay que verlo todavía, pero bueno, está dentro de las posibilidades. Lo primero es que el presidente diga que va, que trata de repetir. Entonces, y luego que lo logre. Y luego que lo logre. Entonces, no duden ustedes, entonces que veamos vestida de blanco, así como ve ahora, a una canciller. Por primera vez. ¿Qué sería la primera? Primera canciller. La primera. Bueno, ella fue la tenido vicecanciller. Ella fue la primera alcaldesa. Sí. Primera alcaldesa, no ha habido aquí en la ciudad. No. Entonces, primera alcaldesa, que fuera primera canciller, bueno, no dudemos, de aquí a allá estará más madura. Pero entonces nada de vice. ¿Qué parece que las aspiraciones tendrían que volver, o en la boleta tendrían que volver con Raquel de Santiago? Sí, que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Porque a ella, que alguna gente quiso perfilarla como que... Pero ella no tiene esa vocación. Ella realmente es una buena gerente y una resolvedora de problemas, una apagafuegos. Ella tiene un vínculo con una plataforma importante de gente de nivel en Santiago que empezó a calibrar esa pero hasta ahí, porque ella no tiene la estructura. No tiene la preestructura. Partidaria no la tiene. No la tiene. Y tampoco se le ha manejado el perfil. No hay esa parte, no hay esa vocación
realmente para ir más allá, o sea, el supuesto de que el presidente no fuera, que fuera ella, porque entonces el PRM no tiene a nadie. Mira que ella acaba de anotarse un tanto con una gira exitosa a Japón. Sí, que era inicialmente el presidente el que iba y después él dejó en manos de ella esa solución. Bueno, pero finalmente, director, lo que yo quería resaltar de eso de Carolina y de Paliza, que no pueden, pero lo ideal sería que ellos, además de que no solamente no pudieran ir a la vice, ninguno de los dos, sino que tampoco estuvieran en las posiciones o directiva del partido o en la ejecutiva, en la administración pública. Una cosa u otra, porque eso sí, si son tan peñagomistas, ¿cuál era una de las tesis que elaboraba el doctor Peña Gómez? Que el que salga a gobierno inmediatamente tiene que renunciar del partido porque no puede tener las funciones en el gobierno y la función en el partido. Directivo del partido y no podía ser. Porque le hacía daño al partido o el gobierno terminaba secuestrando el partido, como pasó. Y entonces, en su momento. Entonces, ¿cómo eso de que no puede aspirar a vicepresidente? Así, pero puede aspirar a ministro. Pero lo que hay es que eso hay que modificar eso. Así es. ¿Es verdad? Y si quieren estar a tono con el líder murió, pero hay que por lo menos seguir, no de demagogia, sino de verdad, siguiendo y respetando su memoria, ¿verdad? Sí. Yo me voy, hay que desearte feliz viaje. Cuando digo me voy, yo soy, para los fines del programa, hasta el día 3, creo que es lunes 3, por ahí. Estará aquí. Estaré yo por acá. Danilo queda con todos los rangos habidos y por haber, y con el doctor de segundo al bate. Sí. En su momento estará el doctor por aquí. Vamos a ver qué cosas pasan. Y lo más que pueden pasar es cosas buenas. Así es. De manera que... Que tú tengas un feliz viaje. Vamos. Y que lo disfrutes y que descanse. Yo no sé si uno va a descansar porque... No descansa porque cambia de ambiente. Cambiar de ambiente. Sí. Y que no gaste mucho. Miércoles 3. Mira, cuando hablas de gastar, me acuerdo de Papito Moreta que decía... Sí. Eso eran cosas del ex querido vecino Papito Moreta. Buena persona, maravillosa. Sí. Y con un humor increíble. Nos vamos y nos vemos pronto.